El orgullo de Naamán. La Biblia dice en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 3, nos habla de Naamán. Nos dice así de esta manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dios actúa de manera extraordinaria y poderosa. Dios estaba usando a Naamán sin que él lo supiera. Naamán era un instrumento del poder de Dios. Dice la Biblia que a través de su trabajo en las Fuerzas Armadas de Siria, él era el general en jefe de todas las Fuerzas Armadas. Dios le había dado paz a Siria, le había dado a Naamán victoria sobre todos sus enemigos, y Siria estaba tranquila. Y por esta causa el rey de Siria tenía a Naamán en gran estima. Y Naamán era un hombre sumamente orgulloso, como vamos a ver. Un hombre que estaba acostumbrado a ganar, era un hombre de victoria, un hombre de todas las batallas estaban a su favor. Pero tenía algo en su contra, o sea, tenía lepra. Era una batalla que él no había podido ganar. Estaba marcado por la vergüenza de la lepra, porque la lepra en ese tiempo no solamente era una enfermedad, sino era una gran vergüenza. Era un oprobio terrible una persona que tuviera lepra. Y Dios, en su misericordia y queriendo tratar con Naamán, permitió que una muchacha fuera llevada cautiva, una muchacha de Israel que sabía sobre el Dios de Israel, el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y sabía que había un profeta, que había un hombre, había un varón de Dios en Israel, en una ciudad llamada Samaria, y que si a través de esta muchacha le dio el mensaje a Naamán, que si Naamán iba allá y se humillaba delante del Dios de Israel, Dios podría sanar su lepra. Y Naamán creyó. Y dice la escritura que salió llevando mucho dinero: 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel. El rey de Siria le mandó cartas al rey de Israel, diciéndole que cuando lleguen estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Cuando el rey de Israel vio estas cartas, no tuvo más que sorprenderse. ¿Cómo era posible que el rey de otro país, que Siria, le mande a él un hombre para que lo sane de la lepra? El hombre se sorprendió y rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios acaso para que sane, para que dé vida, para que yo no? Y el hombre se sorprendió y se angustió y pensó que lo que el rey de Siria estaba buscando era la manera de tener una enemistad para hacer guerra contra él. Pero había en Israel un varón de Dios llamado Eliseo. Y cuando Eliseo oyó lo que había acontecido, mandó a decir al rey: no rasgues tu vestidura, envíame a ese varón acá y sabrá que hay profeta en Israel. Porque Dios tiene antorchas encendidas. Siempre hubo en el pueblo de Dios una antorcha encendida que Dios utilizara para la gloria de su nombre. En este caso era Eliseo, el varón de Dios, que Dios tenía allí para hacer su voluntad y glorificar su nombre. Entonces dice la escritura que Naamán vino con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa del profeta Eliseo. Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpia. Pero Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado.
Naamán se enojó grandemente. Este era un hombre que estaba acostumbrado a tratar con reyes, con príncipes, con generales, y llegó a la puerta del profeta Eliseo, y Eliseo no salió a verlo. Dios trató con Eliseo y hizo que Eliseo no saliera a verlo. Eliseo mandó a su criado, mandó a este tan importante general a ser entrevistado con el criado. Es Dios quería tocar el orgullo de Naamán. Dios sabía cuál era el problema de Naamán, y Dios quería que Naamán entendiera que él no era nadie, que él era solamente un instrumento de Dios, que el poder y la gloria es de Dios, el Dios todopoderoso que controla todos los reinos, y toda la gloria de la tierra está en su mano. Pero Naamán fue un impacto para él. Se vio despreciado por el profeta Eliseo. Ni siquiera vino a verlo el profeta Eliseo. Le mandó un criado. Y encima le dice que se vaya a lavar al río del Jordán. El río del Jordán era un río con aguas oscuras, aguas marrones. Y él se enojó porque en Siria había ríos con aguas limpias que se llamaban Abana y Parfar. Y dicen, no me lavaré yo en esos ríos, y si me lavare no seré limpio. Pero era mentira, era su cuestión de su orgullo, de su soberbia, porque si hubiese podido ser limpio allá, se hubiese quedado allá. Seguro que se había bañado en esos ríos, y sin embargo seguía con su lepra. Pero él estaba realmente enojado porque su vanidad, su vanagloria, su orgullo de general había sido rebajado, por cuanto no era lo que él se imaginaba. Él pensaba, como dice aquí, que el profeta iba a salir y se iba a parar delante de él, iba a alzar sus manos, invocar el nombre de Dios y tocar su lepra, y iba a ser sano. Pero realmente fue todo lo contrario. O sea, su vanidad y su orgullo y su soberbia, Dios la tocó de una manera poderosa. Entonces él se fue enojado. Sin embargo, sus criados, que tenían más entendimiento que él y veían las cosas de una manera diferente, le dijeron: si el profeta te mandare alguna cosa difícil, alguna cosa grande que pudieras hacer, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Probar no cuesta nada. ¿Qué te cuesta? Estás aquí, ya viniste a Israel, un viaje tan largo, tan lejos, y ahora te vas a ir así. Probar no cuesta nada. Métete en el río del Jordán, Señor, por favor, y hazlo, porque obedece la voz del profeta. Y este hombre reflexionó y vio que en verdad es posible que sus siervos tuvieran razón, y entonces dice la Biblia que se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del profeta de Dios, y a las 7 veces su carne se volvió como la de un niño, y quedó limpio. O sea, su carne rejuveneció, su carne quedó limpio, y quedó limpio de la lepra. Y este hombre quedó realmente asombrado de lo que Dios pudo hacer, porque no eran las aguas del Jordán. Esto debe estar claro. No es que Jordán es un río milagroso. Era que él tenía que humillarse delante de Dios, someterse a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Dios ha podido haberlos mandado a saltar 7 veces, ha podido haberlo mandar a hacer otra cosa. Dios lo mandó a sumergirse 7 veces en el Jordán, y quedó sano de la lepra que lo había atormentado durante tantos años. Quedó limpio solamente con obedecer la voluntad del Señor. Y entonces Naamán regresó al profeta Eliseo y le dijo de esta manera: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Mas el profeta dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que me des 2 mulas cargadas de esta tierra que hay aquí, porque de ahora en adelante que no sacrificaré holocausto ni sacrificaré sacrificio a otro Dios, sino que a Dios, a Jehová, al Dios de Israel serviré. Es extraordinario. Este hombre cae en cuenta de que él no es nada, que el verdadero general de
todos los generales, el Rey de reyes y Señor de señores, es Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Este hombre se acaba de dar cuenta que es barro y que la palabra de Dios es tan poderosa que son solo hacer su voluntad, obedecer, meterse 7 veces en el Jordán, quedó sano de algo que lo agobiaba tanto tiempo. Nuestro orgullo, el orgullo de Naamán es un reflejo del orgullo de todos los hombres. Esto no era un problema solamente de Naamán. El orgullo fue el pecado del diablo. El diablo trató de levantarse contra Dios porque se enorgulleció, dice la Biblia, porque Dios lo había hecho muy hermoso y lo había hecho sumamente entendido en misterios, en secretos, en conocimientos, y trató de ocupar el lugar de Dios. Y Dios lo castigó de una manera terrible. El pecado de Satanás fue el orgullo, y el pecado de los hombres, uno de los pecados que agobia a la humanidad, es el orgullo. No podemos permitir que el orgullo se interponga entre nosotros y Dios. Muchas veces nosotros no vamos a la iglesia por orgullo, no queremos que nos vean en una iglesia, o no queremos que nos vean leyendo la Biblia, no queremos que nos vean haciendo la voluntad de Dios, porque hay un orgullo que no tiene sentido, hay demonios de orgullo, hay espíritus de orgullo a los cuales debemos de reprender y pedirle a Dios que lo quite de nuestra vida para poder hacer su voluntad. No debemos permitir que el orgullo se interponga entre nosotros y Dios, porque solamente humillándonos debajo de la mano del Señor. La Biblia dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Así que nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios, de someternos a la palabra de Dios. Muchos de nosotros decimos que nosotros estamos bien con Dios. Nosotros no nos metemos con nadie, no hacemos mal a ninguna persona, tratamos de hacer las cosas bien, pero esto no es suficiente. Esto es orgullo, sencillamente esto es orgullo, porque la Biblia dice que la única manera de acercarnos a Dios y de estar realmente con Dios es a través de Jesucristo. Nuestro orgullo personal nos trata de poner nuestras obras. Naamán tenía sus obras. Naamán llevó dinero, llevó 6,000 piezas de oro para pagar su sanidad, porque su orgullo le imponía que él no quería recibir nada de gratis, él quería pagar por su sanidad, mas el profeta no quiso recibir. Dios puso en el profeta que no recibiera nada de Naamán para enseñarle que lo que había ocurrido no tenía precio, no tenía valor. Naamán no lo podía pagar con todo el dinero del mundo, lo podía hacer. Dios también tiene para ti ricas bendiciones, extraordinarias bendiciones que tú no podrás pagar con todo el dinero del mundo. Quizás hasta ahora has hecho las cosas a tu manera, guiado por tu manera de ser, por tu orgullo, por la soberbia, por la vergüenza, o quién sabe cuántas cosas que nos separan de Dios. Pero el resultado es lo que tienes ahora. Si quieres un resultado diferente, tienes que hacer las cosas diferentes. Dios te ofrece un camino diferente, un camino donde tienes la certeza de que Dios te va a bendecir. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que acércate a ese camino, acércate a Jesucristo, lee su palabra, lee el Nuevo Testamento, búscale a Él, porque Él es el camino, ahí está la vida eterna. Tenemos un alma que tenemos que ponerle en las manos de Dios para que sea salva, porque si no, el castigo que viene para los que han despreciado a Cristo es realmente terrible. Y el castigo es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres no vinieron a Cristo, no han venido a Cristo, la mayoría no han venido a Cristo, sino que han amado más las tinieblas que venir a Cristo, que es la luz de Dios. Dios te bendiga, lee la Biblia, acércate a la iglesia evangélica más cercana que tenga, busca a Dios, corre, huye por tu vida, Cristo te ama.